planes económicos latinoamericanos implementados durante la década de los 80 quiere encontrarse con una fuerte influencia del gobierno norteamericano. Esto tiene que ver y tiene un raconto en que Estados Unidos no es que tiene que resolver el problema de Argentina porque es acuciante el de Argentina necesariamente. Estados Unidos tiene que resolver el problema mexicano. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en el año 79, que sí lo hablamos, Estados Unidos sube las tasas de interés por un conflicto en lo que es el precio, en lo que es el precio del petróleo, que sube el precio del petróleo, genera inflación, tiene que subir la tasa de interés. Me acuerdo que les comenté que baja el precio de las commodities, eso nos afecta a nosotros. Pero el primero que defaultea es México. Cuando México defaultea, realmente lo que no devuelve no es como en caso de nosotros dinero de bancos europeos, sino dinero de bancos norteamericanos. En Estados Unidos, después del año 83, discúlpenme, cuando en agosto del año 82 México no puede pagar, porque tenía atado todo el pago de su deuda a la exportación de petróleo, combinado con una deuda de corto plazo, a tasa de interés y en divisas, tasa de interés variable y en divisas, lo mismo que Argentina. Lo que se encuentran es que México hace quebrar a cerca de 1000 bancos norteamericanos. Entonces, cuando en tu economía se te caen 1000 bancos y el depositante es la, el, la persona que tiene el taller mecánico de la esquina, y la verdad es que tenés que resolver. No el problema nada más del depositante. Tengo que resolver el problema del banco y sus acreencias, si no me desaparece directamente la posibilidad de volver a funcionar financieramente en esa región. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van hacia la fuente. ¿Por qué México no puede pagar sus deudas? Y ahí viene lo que es el plan Baker, con anuencia, obviamente, y utilización del FMI, porque no puede ir el Tesoro norteamericano a meterle un plan económico a los mexicanos. Te aparece un Zapata que quiere matar a alguien, no puedo ir yo como ministro de Economía norteamericano a decirle a los mexicanos que ustedes no saben cómo manejarse, yo les hago el plan económico. Pero ¿qué es lo que va a pasar? El FMI que va a asistir a México va a recomendar una ortodoxia, obviamente fiscal, que se va a traducir en el plan austral para nosotros, ¿sí? Una devaluación de la moneda, pero les va a dar, piensen que algo te tengo que dar a cambio del sacrificio, dinero para que México pueda volver a funcionar a partir de un pequeño inicio de pagos de distintas obligaciones, porque el diagnóstico, y a esto quería llegar, es que era un problema de liquidez que se había generado por la baja del precio de los commodities. Entonces, en los planes Baker que se van a implementar en economías en problemas en default durante la década de los 80, el diagnóstico principal es que se generó un problema de liquidez. Mientras que, acá está, bueno, esto está casi sin editar, se los voy a pasar, pero la verdad que están sin editar. Este archivo no fue usado, lo tenía como materia prima y no fue usado. Estas son cosas copiadas y ¿No pegadas. nos lo mandó eso, profesor? ¿O no? Me parece que no, porque todavía faltaba editarlo, realmente tengo cosas sacadas, copiadas, pegadas para tener algo de información, pero nada más. El tema es la idea central. La idea central es justamente, como está puesto acá, los organismos unilaterales de crédito se encargan de dar financiaciones, ¿sí?, a las economías que tienen estos problemas. La esencia es que es un plan de liquidez. Un problema de liquidez se resuelve dándote plata. Total, tu estructura económica funciona, solamente que tuviste mala suerte de una mala cosecha. En este caso, la baja del precio de las commodities. Vuelvo otra vez a renegociar la deuda, pongo otros vencimientos. Vos tuviste un desahogo de 2, 3 meses, para un país será de 2 o 3 años, y otra vez estás empezando a pagar normalmente. Los planes Baker fracasan, sea para México, sea para Argentina. En Argentina termina en una hiperinflación. En México Profesor, termina en un no poder pagar obligaciones y tener que otra vez entrar en un plan de reestructuración de deuda.
Ibas a decir algo, Bruno. Sí, con respecto a los nombres de los planes. Lo que el plan Baker fue para México, para Argentina fue plan Austral. ¿Es Para, así? sí, pero Baker es el nombre del presidente del Tesoro norteamericano, el ministro de Economía. Así Y como el Nicholas plan, Brady es el ministro de Economía de Ronald Reagan, que y va a ese, ser el que diseña el plan económico de México del año 87. listo. ¿Sí? O sea, mientras que Baker sería el ministro de Economía anterior, después tengo a Nicholas Brady como segundo ministro de Economía. El primero dice, che, el problema es de diagnóstico, y en base al diagnóstico que vos diseñás la política económica. Entonces, si para mí el diagnóstico es que, no sé, hoy Argentina tiene un problema de expectativas, diseñaré una política económica para cambiar las expectativas. Si mi problema es que tenemos déficit fiscal, trabajaré para resolver el problema del déficit fiscal, ¿sí? Pero si Sería no, el plan es como un Guzmán. médico. Sí, Guzmán, si entendiera qué es lo que está pasando, tomaría medidas de acuerdo a lo que está pasando. Sería algo por el estilo. Ahora, en ese momento, y vuelvo a repetir, como lo que sucedió es que bajó el precio de las commodities y por eso no se pudo pagar, el diagnóstico fue algo coyuntural, si no se pagaba tranquilamente. Cuando fracasan los planes Baker, que los países que habían sido ayudados, a pesar de eso, no lograban estabilizar sus economías, y Argentina, para llevarlo a Argentina, tenía inflación del 80% en el año 87, 80-90% anual, y para el año 88 ya estaba en el 400% anual, por eso se van a algo que una pavada, que es el plan primavera, que es tratar de hacer algo ortodoxia, que fracasa, dura un mes y nada más, no es nada del otro mundo, y después entonces ya te vas a la hiper del año 89. O sea, lo último que trata de hacer subir es el plan primavera. Es tratar de estabilizar diciendo vamos a reducir el déficit fiscal, que ya es el 4,5%. Creo que esto lo hablamos la semana pasada. Pero bueno, fracasa eso. ¿Por qué? Porque la verdad es que tu estructura económica no es capaz de generar los recursos para poder seguir funcionando y cumplir tus obligaciones externas. Pero tu diagnóstico es totalmente diferente. Ya no es que tenés un problema de financiamiento coyuntural porque te bajó el precio de las divisas. Tu estructura económica, esto es un problema ya no coyuntural, sino estructural, es no viable. Nosotros estamos justamente hablando de estructura. Vos no podés, cualquiera que mirara de afuera a Argentina, dirían, vos no podés con 7 o 8 millones de contribuyentes que ahora disminuyeron, mantener en este momento 27, 28 millones de personas que están cobrando algo del Estado. Es imposible tener un ratio 1 a 4. Antes se decía eran 8 o 9 millones que mantienen a 20, 21. Hoy es 7 millones que están manteniendo a 28 o 30 millones de personas que reciben algo del Estado por los IFE y todo. Ese número no te cierra. No podés pensar que eso se va a mantener. Es coyuntural esa situación. Pero ojo, toda esa gente va a pasar, olvídense los jubilados, no es posible, ese 7 millones está. Pero todo el resto, ¿va a pasar alguna vez a generar ingresos? Y es difícil, ahora vamos a generar el ingreso, ya no el de emergencia, el IFE, sino que vamos a generar el ingreso familiar permanente, o sea, llámenlo como tengan ganas. Que alguno quiera hacer eso. Y que serán 10.000, 12.000 pesos que cobrará cualquier persona sin trabajo en forma eterna. Todo mayor de 18 años en Argentina empieza a cobrar ese dinero si no tiene otra actividad. Entonces sería que el Estado siempre te va a pagar si no tenés algo registrado. Bueno, es inviable, no lo hace Cuba eso. ¿Y cuánto es la cantidad de gente que paga? Y ahora en vez de 9 son 7 millones, porque parte pasaron del otro lado. Bueno, es inviable. Entonces lo que me voy a encontrar es que eso es estructural, esa estructura no funciona. Tenés que modificar directamente la estructura económica, no la coyuntura, porque no es algo coyuntural la pandemia. Es que a nosotros se nos ocurre descubrir que las cosas funcionan diferentes. Y ahí viene Nicholas Brady, y lo ato a lo que vamos a hablar después del próximo Zoom, por eso no me preocupa de que ya esté terminando esta reunión, que es
el diagnóstico está equivocado. No era que estos países necesitaban un poquito de plata para volver a hacer funcionar la rueda y con eso otra vez las economías volvían a poder cumplir sus obligaciones. Sus obligaciones son desmesuradas para lo que es su capacidad de pago. Ellos no pueden además seguir funcionando con modelos de economía cerrada, economías no integradas al mundo, sectores públicos sobredimensionados, impuestos que ni siquiera en Argentina estaba vigente el impuesto a los naipes para la década de los 90. O sea, había un impuesto de comienzo del siglo XX que se llamaba impuesto a los naipes y resulta que estaba vigente en ese momento. Entonces no sabíamos ni qué impuesto teníamos. Eso, más el sector público sobredimensionado, la falta de inversión durante décadas y todo lo que se reunía hacía que era una economía que estructuralmente no podía afrontar sus obligaciones. Y ese es el cambio de diagnóstico que quería destacarles. Pasar de problemas coyunturales de financiamiento de corto plazo, Plan Baker, que te asisto con un poquito y le damos para adelante, a Nicolás Brady, cambios estructurales, tenés que cambiar la estructura económica para empezar a ser un país viable. Y ahí es lo que vamos a empezar ahora con el plan de convertibilidad. Un segundito, volvemos a reconectarnos y empezamos con lo que es plan de convertibilidad, ¿sí?